Hoy toca presentarle al hombre que con 13 años me metió en un calabozo. ¿Sí? ¿Quieren saber cómo y por qué? Véanlo. Así, en un calabozo. Antonio Morales era el alcalde de Agüime y yo un vecino de su pueblo, un ciudadano más. Y él fue la primera persona que me dio una oportunidad en comunicación. Él había creado una radio municipal, Radio Agüime Onda Libre, así se llamaba. ¿Y dónde se hacía la radio? Cosas de Antonio Morales, en un calabozo de la policía local, del antiguo ayuntamiento. ¿Te acuerdas, Antonio? Claro, me acuerdo. Pero qué ocurrencias, compadre. Y siempre los comentaba, siempre que te vemos en casa lo hablamos. Era un chiquillo muy inquieto, estaba siempre organizando cosas en aquella plaza, en aquellos alrededores. Y te debía, sí, fue la primera radio municipal de Canarias. Y, bueno, ¿Recuerdas cuando la crearon? Claro, sufrimos embates que no veas. Tú también te debes acordar. Telecomunicaciones. Nos intentaron cerrar, nos presionaban para que cerráramos, amenazándonos con multas enormes, pero entendíamos que no, que era una radio plural, abierta al conjunto de la ciudadanía. De hecho, y se convirtió en una referencia a nivel de lo que puede ser un medio municipal, ojo. Efectivamente, sí, fue así. Y además, en aquellos momentos, no estamos ante la Agüime actual, que hoy tiene infraestructuras y equipamientos adecuados para el desarrollo de una comunidad. Se les ha contado con muy pocos medios. Y efectivamente, en lo que era una parte del ayuntamiento en aquel momento, porque todavía te acuerdas que el ayuntamiento estaba en aquel edificio donde hoy hay un hotelito rural. Bueno, pues allí, en aquel calabozo, montamos la radio y empezamos a emitir. Y la verdad es que tuvo enseguida una enorme audiencia. Bueno, hoy tengo la oportunidad de presentarle al presidente de la isla de Gran Canaria. Fue alcalde de Agüime, fue presidente de la Mancomunidad del sureste de Gran Canaria. Pero Antonio Morales es el hombre que hoy preside la isla de Gran Canaria. Y creo que el diseño de isla ya lo tenía desde que era alcalde.
¿alguna vez pensaste ser presidente de esta isla? No lo pensé nunca, de verdad. Ni siquiera me imaginé nunca ser alcalde de Agüime. Yo llegué recién terminado de los estudios en La Laguna y empecé a trabajar, ¿te acuerdas?, en la biblioteca municipal. Y desde ahí organizábamos actividades y hacíamos. Y me propusieron en su momento después, bueno, ser concejal y llevar algunas áreas de trabajo. Dije, bueno, sí, perfecto. Pero cuando Pepe Almas Rodríguez, que era el alcalde, ¿no?, que sustituyó a Antonio Muñiz, ¿te acuerdas?, en aquel primer momento, ¿no?, que generó muchas dificultades en Rocaguairo, decide dejarlo y propone al grupo que sea yo. A mí me dio algo parecido a lo que hoy escucho decir la gente, que es una depresión enorme, ¿no? Yo digo, bueno, yo asumir esta responsabilidad. Una persona de veintitantos años, 30 años, fue cuando accedí a la alcaldía, 30, 31 años. Bueno, era una enorme responsabilidad. Luego, claro, cuentas con un equipo extraordinario, vas adquiriendo la experiencia, pero nunca pensé, desde luego, ser alcalde de Agüime, ni por supuesto. Siempre decía, además, no, yo creo que no hay nada más bonito que ser alcalde de tu pueblo, ser concejal de tu pueblo. Y en política no tengo más aspiraciones. Y cuando llegó la última legislatura, el último mandato, y planteé, oye, ya yo no sigo, y me dicen, oye, pues venga, vamos a ver la posibilidad de que puedas optar a la presidencia del Cabildo, y que las encuestas nos dicen que das muy bien y tal. Pero yo no pensaba, y al final, bueno, das el paso. Fue un vuelco, Sí, un vuelco total. Antonio, tu padre, agricultor, doña Candelaria, tu madre, empaquetadora de tomate. Mi padre también, mi padre sí trabajó. Mi padre trabajaba en la construcción y en los almacenes de tomate, sí, toda la vida. Y dime una cosa, ¿qué recuerdos tienes de tus padres, Antonio? Bueno, son recuerdos entrañables. Nosotros estamos hablando de una sociedad rural, donde eran muy pocos los que tenían medios económicos, y el resto éramos gente que nos esforzábamos por sobrevivir en aquellos tiempos de carencia en el sureste de Gran Canaria, ¿no? Claro, recuerdo a una familia entregada porque sus hijos no repitieran aquella vida que ellos vivieron, ¿no?, y dar oportunidades. Eran unos padres que se desvivían, ¿no? No puedo tener sino ese recuerdo extraordinario de mucho cariño, mucho esfuerzo para que pudiéramos estudiar, para que pudiéramos salir adelante. Antonio, hasta tal punto que tú al final, tu formación, tu carrera, la cursas en La Laguna. Sí. Yo iba a estudiar periodismo. No me jodas, ¿en serio? Sí. Iba a estudiar periodismo. Bueno, esa ha sido mi afición toda la vida. Es decir, a mí me encanta escribir, yo publico cosas y me encanta leer sobre la comunicación, y mi vocación era la de periodista. Después me han dicho Picho, periodista, menos mal que no te metiste en esto. Dice, menos mal que te dedicaste a otra cosa. Pero sí, siempre lo quise. De hecho, además, cuando se crea el Canarias 7, a mí me llaman y yo empiezo a colaborar con el Canarias 7 en el año 82. Pero en aquel momento yo había pedido, habían varias becas que se podían solicitar, la del sindicato, la del ministerio, me parece que eran 3 becas. Yo había pedido las 3 becas, pero no me la habían confirmado. Entonces, bueno, yo no me doy un paso, no me voy a Madrid a estudiar sin saber si me van a dar la beca, porque no puedo. Dice, me matriculo en La Laguna, y al final me dieron las becas. Me dieron las becas, que tuve que renunciar a 2 porque solo te podías quedar con una. Pero, y al final me quedé a estudiar en La Laguna, luego ya me dio pereza volver a empezar, perder un año, y dije, bueno, ya hice historia del arte, geografía, historia, la especialidad de historia del arte, pero no he renunciado nunca a esa vocación. Ahí en La Laguna, estudiando, es donde conoces a Maribel. Sí, efectivamente. Maribel es tu mujer. ¿Cuántos años casado? Pues
Mira a ver si te vas a olvidar, Antonio. Sí, me metiste en un Porque compromiso, porque ahora una moción de censura a tu mujer. como me esté viendo y no me diga que los años exactos, son casi 40 años, ¿no? 40 años. ¿Qué te enamoró de Maribel? Bueno, ¿Qué te gustó de ella? Es una mujer de verdad muy inteligente, pero sumamente sensible, responsable, muy generosa. Me ha permitido que me dedique a esto, porque eso supone un sacrificio para ella y para la familia. Y además y es una mujer guapísima, porque lo tenía todo. Antonio, ¿sabes que Maribel, cuando yo pienso en ella, en mi época de niño, en Agüimes, yo sí tuviera que identificar a alguien feminista, esa es Maribel. Sí, además lo tuvo. Es una mujer que preparada, en su puesto, en su lugar. Siempre muy claro. Yo la he visto siempre así. Sí, fue así además. Sí, lo ha sido siempre. Y en eso siempre ha habido además una extraordinaria comunicación entre nosotros. Ha sido una cómplice total de vida y de proyectos de trabajo, de proyectos. La complicidad ha sido extraordinaria, ¿no? Y ha sido siempre así. Siempre una mujer progresista, feminista, consecuente con sus actos. Antonio, de ese matrimonio, un hijo. ¿Cuántos años tiene el chico? Efectivamente, tiene 34. 34 años. ¿A quién se parece más? ¿A Maribel o a ti? Pues tiene una mezcla de las dos ramas, ¿no? Pero muchas personas cuando dicen, no, te parece mucho a tu padre, sí. Sabes que yo cuando viajo a otras islas, en este trabajo mío de hacer comunicación de islas, cuando alguien me pregunta cómo es Antonio Morales, yo digo, para entender a Antonio tienes que entender a Agüimes, porque a los ojos de Canarias tú eres un alcalde que surge del municipalismo, de los barrios. Quien conoce a Agüimes sabe que es un municipio muy disperso y además tú fuiste un hombre que fuiste capaz de romper el cruce de Arinaga que traspasaba al pueblo, algo similar a lo que pasa en el municipio del Sausal, en Tenerife, donde la autopista parte al municipio de por medio, ¿no? Y tú fuiste capaz de impedir que el pueblo se diseminara y que al final, joder, aquí Agüimes quien lo ve, se parece como si en cada barrio hubiera un ayuntamiento, ¿no? Sí, bueno, sí, yo, claro. ¿Te identificas con el pueblo? Sí, el lugar donde naces, donde vives, donde proyectas tu vida, donde además desarrollas después una vida, en este caso política, profesional, de muchos años, el legado que recibes de tus mayores, siempre insisto, ¿no? Una familia humilde, en el caso de mi padre y el caso del lado de mi madre. Pero eso te da una fortaleza increíble, nacer en el seno de una familia que te apoya, que cree en ti, que lucha porque rompas esos moldes. Y detrás de Agüimes una historia también, una historia de empobrecimiento, de venir de un señorío episcopal, de una zona de una importante riqueza agrícola, a una entrada en declive de siglos que generó muchas situaciones de pobreza. También en esos núcleos de población que se fueron creando cuando mucha gente del norte, de las medianías de Gran Canaria, se trasladaban hacia el sur de la isla para el trabajo de los tomates y después en el turismo. Y se iban instalando en espacios sin ningún servicio, sin equipamiento, ¿no? Bueno, todo eso va forjando una personalidad y cuando decidimos crear ese grupo Roca Guairo y posibilitar que se pudiera llegar al ayuntamiento para tener voz allí, pero y que los ciudadanos en esa primera ocasión ya no tienen una mayoría absoluta y la posibilidad de cambiar las cosas, eso te genera una enorme responsabilidad, porque vienes detrás con una historia, vienes detrás con una preocupación profundamente arraigada, ¿no? de
romper con esas estructuras anquilosadas, y eso te forja sin duda personalidad, y por lo tanto, sí es así, exactamente, va ligada a tu manera de ser, tu manera de entender la vida, la política, va ligada a esa historia, a mi pueblo, porque nací allí, lo viví de esa manera con tanta intensidad. Y yo no concibo la política si no es desde el municipalismo, si no es desde la cercanía. Es más, repito en todas las ocasiones que no se debería permitir acceder a nadie al Parlamento, por ejemplo, si no ha sido antes concejal o alcalde de su pueblo. Es que eso te da una experiencia, Antonio. Pero muchas veces se legisla en el Parlamento sin tener en cuenta lo que sucede en el barrio al lado, en el municipio al lado, sin saber cómo se resuelven los temas de la ciudadanía, ¿no? Oye, Antonio, tú has tenido claro el papel que juega la cultura en el progreso de un pueblo. Lo digo porque, joder, estaba pensando yo, Antonio Morales con Antonio Lozano se chiflaron, hicieron un festival de continente. Traían a gente de África, de Latinoamérica, de Europa, y crearon un festival que fue referencia a nivel de toda Europa, en Agüimes, un pueblo del sureste de Gran Canaria. Claro, y el festival de narración oral. Cierto. Primero la narración oral escénica, después de la narración oral. Y que cada barrio, que cada rincón tuviera su espacio para la cultura y biblioteca en todos los rincones. Y luego terminar con ese auditorio y con teatros auditorios en lugares como el Cruz Arinaga. Claro, es que no puedes construir un modelo de futuro solo basado en aspectos económicos. Tiene que haber de manera paralela un crecimiento de la sociedad en la creación, en la cultura, en la innovación. Si no lo haces en paralelo, al final terminas construyendo una falla que se termina derrumbando. Es decir, tienes que tener unos cimientos sólidos. Y los cimientos sólidos, el otro día me decía un sociólogo, decía, la primera vez que te conocí y me interesé por Agüimes es porque estaba haciendo un informe en la universidad y empezamos a analizar los ayuntamientos del sur, sureste de la isla, y vimos que en Agüimes era el lugar donde menos había fracaso escolar y menos absentismo escolar. Dios. Y me empecé a interesar por el proyecto de Agüimes, y porque era la diferencia notable. Y entonces nos dimos cuenta de que allí se había hecho un trabajo enorme con la cultura, con la educación, trabajando de manera directa con la comunidad educativa. La verdad es que me sorprendió mucho que me lo dijeran y me emocioné cuando me lo comentaron. Porque Antonio, de los momentos que has vivido en política, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles, los más duros? Bueno, ha habido se viven en política municipal, se viven momentos duros casi todos los días, ¿eh? Cuando viene un familiar tuyo, un amigo con el que estudiaste, sentaste en el mismo pupitre a decir, no tengo trabajo, no puedo sacar adelante a mis hijos, este tipo de cosas, te vas a tu casa con esa situación, ¿eh? No te liberas. Eso sucede con muchísima frecuencia, casi todos los días. Hay cosas que te impactan mucho, por ejemplo, el accidente de Barajas, ¿no? Acompañar a las familias a recibir a los féretros, acompañar al pabellón del Cruz Arinaga, a velar a todos los fallecidos. Son momentos de mucho dolor, de mucho impacto en la comunidad, ¿no? Eso, pero, por ejemplo, alguien que decide poner fin a su vida y al que le deja una carta es a mí. Claro. Y me lo explica. Pero me lo hace y yo soy el que tengo que decirle a la familia por qué y cómo. Ese tipo de cosas, claro, te hablan muchas veces del papel que juega un alcalde para muchas personas que creen, que confían en ti. Esa relación de confianza, de seguridad que te da una persona que asume, ¿no?, el compromiso de resolver los problemas de la comunidad. ¿No? Esas cosas me impactaron mucho. Podía seguir recordando momentos como esos, ¿no? Pero sí, he contado algunos de especial significado. Oye, Antonio, realmente cuando Gran Canaria
empezó a jugar su tiempo, su hora, fue contigo. Digo yo, la referencia que tienen los vecinos de esta isla y de Canarias. ¿Por qué? Porque veníamos de un tiempo, largo tiempo, de un éxito rotundo del Partido Popular, lógico, afianzado por mayorías absolutas, por figuras que después en la política quedaron defenestradas, pero lógicamente con una implantación muy importante. Y era el momento de Gran Canaria, viene de un municipio, de un pueblo, de un hombre vinculado a la cultura, pero un tipo humilde, un hombre que podía haber sido cualquier concejal de cualquier pueblo, y se instala aquí. Y a partir de aquí empieza una visión nueva de la isla. ¿Eres consciente de eso? Pero yo no sé si soy consciente del todo, pero sí que tengo la sensación de que aquí se venía actuando desde la improvisación. Cada 4 años se producía un cambio y entraba un nuevo equipo con un nuevo presidente, y eso no te da oportunidad para generar un modelo de trabajo, un modelo de isla, un horizonte, una senda por la que transitar. Y lo comentabas antes, es decir, el papel de AWIME, de la Mancomunidad del Sureste, de lo que significó por romper con aquellas ataduras del pasado, por buscar un nuevo modelo de desarrollo sostenible, de luchar contra cuando nos querían plantear como alternativa una regasificadora en la zona. Todo eso fue forjando una manera de entender la política y la acción en las instituciones. Lucha, ¿eh? Y claro, cuando se habla de activismo, claro, ustedes casi que lo traían en el ADN, ¿eh? Sí, sí, era así. Y además, ¿sabes una cosa que para mí ha sido siempre muy importante? Esa relación que te comentaba al principio, esa vocación por el periodismo, por leer y por escribir. Porque la formación a la hora de poner en marcha un planteamiento de trabajo como el que estamos defendiendo para Gran Canaria es muy importante. Yo me interesé desde el año 91, además escribo toda la semana. Eso te obliga además a documentarte, a informarte, a orientar tu manera de hacer política y tu acción de gobierno. Y eso me ha servido muchísimo porque va forjando una manera de entender la vida y nuestra relación con el planeta. Eso sirvió para trasladar ese proyecto aquí y eso nos obligó a encajar conceptos, porque no son términos, sino conceptos que definen después política. Por ejemplo, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la seguridad hídrica para la isla. Todo este tipo de cosas no se sostiene solo en un término a emplear para diferenciar política, ¿no? Sino detrás hay una manera de entender la relación de la isla con las necesidades del planeta, con las necesidades de sus hombres y mujeres. Somos una cosita muy poquita aquí, anclada en medio del Atlántico, pero con una significación especial, porque nos lo tenemos que creer. Desde nosotros podemos condicionar las políticas que defendemos para nuestra isla, pero en ese marco no podemos olvidarnos de lo que sucede a nuestro alrededor. Y las situaciones están cambiando. Hay peligros para la democracia, hay peligros para el cambio, para la supervivencia en el planeta, porque estamos condicionados por el cambio climático. Bueno, todo eso nos puede servir de referencia para impulsar políticas públicas que se trasladen a otros lugares. Yo creo que nosotros lo estamos consiguiendo y lo que estamos haciendo es generar un modelo de isla para el que es casi muy difícil dar marcha atrás. Es decir, nadie puede dar marcha atrás en este modelo de conseguir que rompamos nuestra dependencia con los combustibles fósiles. Nadie puede dar un paso atrás en nuestro modelo de decir, no podemos seguir importando cosas para alimentarnos si lo podemos producir aquí. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo y lo producimos aquí? Generamos conciencia, información, que después aparezca una gastronomía extraordinaria que le dé valor a ese producto, que el turismo se alimente de productos de aquí y no tengamos que traer un yogur de Francia cuando lo podemos producir.
Eso no tiene vuelta atrás. Yo creo que eso va calando en el sentir ciudadano. Ese es el modelo que proyectamos. Antonio, ¿qué ha hecho que te enganches tanto a esta isla? Bueno, engancharte, porque hablas en los foros donde se te permite expresarte con una pasión por esta isla que de verdad emociona. La política es un compromiso. Y lo asumí así desde aquel joven que lo empujan y que lo sacan de la biblioteca donde había empezado a trabajar. Venga, asuma aquí las concejalías de tu pueblo y ahora la alcaldía. Eso te forja una manera de ser, de entender, de comprometerte con tu pueblo, con tu gente, ¿no? Y te vas forjando una personalidad, una manera de entender la acción política. Y cuando te traslada la responsabilidad a la isla, pues no hace sino reproducir los mismos esquemas. Adquieres un compromiso con la ciudadanía, adquieres un compromiso con la isla a la que tienes la suerte, ¿no?, de que te deriven esa responsabilidad de velar por su futuro, de velar por un proyecto, y lo tienes que vivir con intensidad, con pasión, porque si no, primero te comen y después porque tú tienes, con tu manera de hacerlo, con tu manera de entender la proyección pública, que generar complicidades. Solo no puedes hacer nada. Cuantas más personas, colectivos, sumes a tu manera de entender el futuro de la isla, más posibilidades de éxito tienes de sacar ese proyecto adelante, ¿no? Antonio, dices que es imposible de interrumpir este rumbo, este camino que lleva a esta isla. Ya no hay vuelta atrás. No, yo te he puesto algunos ejemplos, ¿no? Pero podría ser muchos más. Por ejemplo, es decir, si hemos construido unos platós extraordinarios para desarrollar el sector audiovisual, ¿crees que el siguiente gobierno que venga va a destruir esos platós? Tendrá que estar obligado a seguir potenciando el sector audiovisual. Si hemos puesto en marcha un proyecto de trabajo compartido con la universidad, con el Banco Español de Algas, con el Instituto de Coagua, para el desarrollo de la economía azul ligado a la producción de algas, para la alimentación, para la medicina, para la cosmética, para generar alternativas al modelo del sector primario. Eso alguien bueno, siempre puede haber algún irresponsable que aparezca, ¿no? Pero yo creo que cuando eso lo empieza a asumir la sociedad y lo hace propio, y tú no conviertes el proyecto en una cosa de una sola institución aislada, sino que lo trasladas al conjunto de la sociedad civil y genera complicidades, yo creo que eso es muy difícil que se pueda destruir, ¿no? Antonio, la gente te califica como de político honrado. ¿Cómo se consigue estar en política y no caer en las tentaciones de la corrupción que están tan al alcance? Lo hemos visto recientemente. Sí. Yo entiendo de verdad que la mayoría de la gente que está en política y que asume ese compromiso de la gestión de lo público no cae en la corrupción. Yo creo que la mayoría no lo hace. Pero es cierto también, Antonio, que hay gente que inspira confianza e inspira rechazo. O sea, yo a ti te veo, es una visión personal, la gente sabe que acercarte a Antonio para plantearle un negocio mezquino, te va a decir, te vas a encontrar con un muro. Yeah. Y otros han accedido a esas mezquindades porque eran pasto fácil, ¿no? Luego también, lógico es que no todo el mundo es igual, por supuesto, y que la mayoría, yo pienso igual que tú. Pero también es cierto que hay gente que irradia esa responsabilidad. Yo lo tengo absolutamente claro por convicción personal, por ética, ¿no? Pero siempre digo, pongo un ejemplo muy claro y para las personas que tienen hijos y que responden a la misma sensación que yo tengo, a esta valoración que yo hago, me entenderán perfectamente. Es decir,
yo quiero, cuando me vaya de esto, yo me puedo haber equivocado en cosas y puedo haber apostado por un proyecto que a lo mejor lo tenía que haber hecho de otra manera. Ese tipo de cosas nos sucede a los que estamos en el día a día, a los que lavamos la loza, es el que se nos puede romper el plato. Pero yo siempre digo, cuando yo termine esto, mi hijo nunca podrá avergonzarse de mirar a su padre a los ojos, ni que la memoria de su padre le pueda generar algún problema porque lo relacionen con cosas turbias. Es decir, yo pienso en eso siempre, es decir, mi hijo siempre, nunca se tendrá que avergonzar de mirar a su padre a los ojos. Antonio, cuando ya llevas algunos años en la política y ves ya además objetivos cumplidos, ¿de dónde surgen las ideas para 4 años más? Porque claro, eso ahora queda un modelo que continuar. Eso te da mucha fuerza. La frustración en política también hace mucho daño. Cuando ves que tienes una idea, un proyecto y no sale para adelante y te aparecen obstáculos de todos lados, a veces o te frustra o te sacas fuerza de donde no los tienes para defender los proyectos, ¿no? Pero yo creo que un modelo de isla como el defendemos requiere continuidad. Nunca está todo hecho. Y además estamos en un mundo tan cambiante que necesita que nos adaptemos continuamente a los cambios que se vive también en el planeta, ¿no? Y por eso repito que en un territorio como el nuestro, más frágil, aislado, necesita de una mayor imaginación, de una mayor implicación para resolver los temas a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y por eso digo que siempre detrás de ese ánimo de romper barreras, bueno, aparece la imaginación, ¿no? Aparece la creación, porque la política también es creación. Sin creación se produce un auténtico inmovilismo. Y tú con el movilismo puedes engañar a alguna gente un corto periodo de tiempo, pero al final se termina detectando, ¿no? Antes te preguntaba momentos duros que has vivido en la política, momentos de felicidad brillantes, ¿cuáles? La política da muchas satisfacciones. Si no fuera así, sería muy imposible. Es muy dura. Tienes que renunciar a muchísimas cosas, pero produce muchas satisfacciones. Tú estás en tu pueblo y de repente se te ocurre, y aquí, ¿por qué no un pabellón? Y vamos a negociar el suelo, vamos a encargar el proyecto. Y de repente, a los 2 años, está aquello construido, lo ves lleno de niños o de personas mayores haciendo deporte. Qué satisfacción, ¿no? Y ahí van a estar tus hijos y tus nietos también. Estás construyendo tu pueblo, estás contribuyendo. Esas satisfacciones se producen muchísimo. Desde luego, a nosotros, con el trabajo que hicimos, se producían con muchísima frecuencia, porque le dimos un vuelco a la realidad en Agüime y eso nos permitió disfrutar de muchísimas cosas. Se pasan momentos muy malos, pero también te permite de alguna manera compensarlos con esos buenos ratos. Oye, ¿aquí fue donde tomaste posesión como presidente del Cabildo? Sí, ¿En este aquí, salón? Aquí. ¿Recuerdas aquel día? Claro, perfectamente. ¿Esperabas el resultado? Me lo decía todo el mundo. ¿En serio? No terminabas de creértelo, como me sucede ahora mismo, ¿no? Dice, que si los resultados los podremos confirmar a partir del 28, ¿no? Pero te daban esa seguridad y me lo decían. Y entonces, pero yo no terminaba de creérmelo, claro, yo digo eso no. Y efectivamente es que era un cambio radical, y los resultados para ti, claro, y para la hija. Totalmente. Fue un momento y los resultados fueron contundentes realmente. Claro que me acuerdo además aquí, me acuerdo que estaba Maribel y Ardiel allí, lo recuerdo perfectamente. Hay una foto preciosa en la que lo miro para ellos y, ¿en serio? Y lo celebro con ellos, sí. Es muy bonito ese momento. Y es una foto que además me hicieron un cuadro sobre esa foto y la tengo en casa porque fue un momento mágico, especial. Sentir ese apoyo, esa complicidad con ellos que se hayan sacrificado tanto, ¿no? Amas Gran Canaria,
vives Gran Canaria, sueñas Gran Canaria. ¿Cómo la sueñas, Antonio? Bueno, la tienes que soñar todos los días. La tienes que soñar todos los días cuando te levantas y haces el repaso. Yo soy además muy meticuloso, yo tengo una agenda en la que escribo con letra muy pequeñita que casi nadie puede leer porque yo me he ido adaptando el mecanismo a los ojos y lo leo tal, y hago todos los días ese repaso de las cosas por hacer, de la agenda de los que están. Cuando te levantas todos los días y te planteas, oye, hoy va a salir esto, hoy vamos a hacer esto otro, o cuando vas y piensas, porque has escuchado un proyecto en otro sitio y que dices, y esto lo podríamos adelantar aquí. Es decir, esa capacidad de pensar todos los días en que es posible hacer cosas nuevas es lo que te mantiene. Y pronto yo es así como concibo, así como concibo el afecto por la isla, ¿no? Es decir, crear continuamente por sacar las mejores cosas de ti mismo y las que puedas después desarrollar en el seno del gobierno con el que trabajas, ¿no? Oye, ¿qué tal tu equipo? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que no es fácil trabajar con 3 grupos políticos distintos, pero había una sintonía, ¿no? Una buena relación. Siempre es importante la relación personal. Si la relación lealtad personal es fundamental. Había consejeros de otras fuerzas que parecían del mismo partido sí, que a el veces tuyo, ¿no? sucede también. Pero eso pasó mucho en Agüí, me recuerdas también. Sí, porque a veces llegas desde fuera con una idea distinta, ¿no? de cómo entender la política, porque no has tenido experiencia en la gestión, en el trabajo, en el día a día, cómo te condiciona la propia administración, la legislación que tienes que aplicar, todo eso te condiciona. No es lo mismo una decisión que tomas una empresa privada que tomas una administración pública, están condicionadas por otros elementos. Pero por eso muchas veces cuando ya llegas aquí y aun estando en la oposición te das cuenta de cómo se trabaja, de lo que hay que hacer para sortear las dificultades, pues dices, oye, pues ahora lo entiendo mejor, ¿no? Y eso se ha producido también en muchas ocasiones. ¿Y el equipo con el que vas a trabajar los próximos 4 años? ¿Cómo son? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, estamos, por parte de Nueva Canarias, son prácticamente los mismos. Se incorporan 2 personas nuevas, 2 mujeres, con una experiencia también de trabajo municipal, porque es muy importante. Lo llevas en el ADN, compadre. Es muy importante la experiencia municipal, porque voy además con una persona de número 2, con Teo, con el alcalde de Galda, con el que, bueno, es una relación personal, de afecto, de respeto extraordinario, y porque viene también de esa experiencia y de un trabajo además enorme, ¿no? Reconocido también en el conjunto de la sociedad canaria. Pues todo eso es muy importante, ¿no? Poder conjugar todo eso y tener un equipo sólido. Es muy importante, fundamental. Antonio, quería darte las gracias por dejar que esta televisión de islas, que gracias a pequeñas licencias de municipios, de islas, se convirtió en un canal regional, le diera la oportunidad de recibirme aquí, donde se toman las decisiones de esta isla y también de Canarias, porque esa impronta de la que tú hablas ha llegado a otros lugares. Yo he escuchado a gente, políticos de Tenerife, políticos de Lanzarote, de La Palma, hablar de cómo se gestiona una isla, un modelo de isla. Y eso se articula aquí, en este espacio público de la democracia. Antonio, gracias también porque para mí estas salidas son un poco complicadas después de mi accidente. Ya ves que hasta incluso a veces se me quiebra el habla, pero quería hacerlo porque yo no suelo sentarme con políticos, es algo que no es fácil para mí, pero es que tú eres el hombre que me dio la primera oportunidad en comunicación y además agradezco tanto
que no me hayas dejado articular una entrevista basada en logros, basada en experiencias, en programas, en inauguraciones, y que me dejaras preguntarte por el hombre, por la familia, por el equipo, por la isla. Yo te lo agradezco de corazón. No, yo te lo agradezco muchísimo a ti. Bueno, ya sabes que te hablaba de mi vocación por el periodismo y por eso la defensa acérrima de los medios de comunicación plurales y cercanos, frente a los grandes poderes económicos que condicionan la información y que te la trasladan muchísimas veces condicionadas por otros intereses. Un medio cercano siempre debe tener el apoyo de la sociedad y de las instituciones. Y para mí es importante que estés aquí porque a lo mejor podría ser lo contrario, a lo mejor no podría, pues me he sentido absolutamente muy cómodo porque detrás hay una historia personal y claro, cuando uno habla, me hablabas de mis padres, ¿no? Pero yo me acuerdo de los tuyos, con los que también yo tuve una buena relación de afecto y claro, todas esas cosas uno va hablando, a veces hablo muy rápido porque me vienen imágenes y intento relacionarlas y trasladar en lo que digo esas emociones. Claro, eso puede ser, pero no, a mí me ha resultado muy cómodo, muy entrañable, porque me ha supuesto, bueno, volver a la memoria de unos años, lo que empezaba a forjarme, ¿no? Como persona, como político, y uno lo hace así, lo hace rodeado de familiares, de amigos, de gente a la que uno va queriendo y va compartiendo vida, compartiendo proyectos, trayectorias y bueno, nos hemos seguido de manera distinta, cada uno en su ámbito, pero bueno, es una satisfacción también que naciendo así, de un lugar con muchísimas carencias, primero, que luchó para romper con esa situación, de familias humildes, pues hayamos conseguido ir trazando unas trayectorias, cada uno en nuestros ámbitos de creación y de referencia, ¿no? Gracias, Antonio. Placer, muchísimas gracias. Miren, pues este era el ratito de conversación que quería tener con el presidente de esta isla. Para definir a Antonio, a Morales, habría que entender a Wilmes, a cada barrio y a cada pueblo de Gran Canaria, porque no es a Wilmes solo, Santa Lucía, Galdar, Firgas. Y fíjense, ahora que se habla tanto de el modelo hacia dónde hay que ir, en Gran Canaria se viene hablando de modelo desde hace mucho tiempo. Y si queremos ir a algún lugar, hay que saber de dónde partimos y a dónde queremos ir y cómo conseguirlo. Y eso es el equipo de Antonio Morales. Yo agradezco muchísimo esta entrevista, pero miren, últimamente he visto por ahí algunos mensajes que venían a decir algo así como malo conocido, bueno por conocer, ¿no? Y sinceramente, lo bueno conocido. Yo creo que Gran Canaria tiene que apostar por lo honrado, por lo bueno conocido, porque las experiencias, como decía María Teresa Campos, los experimentos con Coca-Cola hay que tenerles cuidado. Así que ustedes sabrán, pero mi isla lo tiene claro. Gracias.